Vamos a cambiar rotundamente de tema y nos vamos a meter con el plano económico, con la situación económica actual, con un poco de lo que podemos llegar a proyectar. No sabemos si se puede proyectar mucho en nuestro país, pero bueno, ya nos visita en la mesa Gonzalo Semilla, que es economista y jefe en CREVA, para hablar un poco de cómo está esta economía cambiante, qué es lo que podemos llegar a ver de lo que puede pasar durante este 2020. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Todo ¿Qué bien? tal? Muy bien, gracias por la invitación. No, no hay por qué. Bueno, qué tanto pronóstico se puede hacer sobre la economía? Pronóstico uno siempre hace. Eh, digamos, uno es libre en cierta forma de hacer pronósticos. El problema es que cuando uno hace pronóstico, supone, digamos, lo que los economistas siempre trabajamos con supuestos y modelizamos. O sea, como en el clima, hay temperatura y sensación térmica. Es así, digamos, ser pronosticador de la economía y del clima a veces van de la mano, ¿no? Y uno dice que el economista, el 50% de su tiempo dice qué es lo que va a pasar, y el otro 50% del tiempo dice por qué no pasó lo que iba a pasar, lo que dijo que iba a pasar. Y tiene que ver con los supuestos, digamos, modelizar y en un modelo tener todas las variables económicas es muy complejo. Entonces uno simplifica. Digamos, uno dice, bueno, si no se mueve el dólar, si hay mayores exportaciones, si hay mejores turismo por el tipo de cambio, etcétera, etcétera, el escenario a fin de año puede ser tal número. Pero después si las cosas cambian, si China contra Estados Unidos se vuelven a pelear de nuevo, si Brasil cae su producción, etcétera, y después el dólar varía, entonces todo lo que uno dijo digamos, deja de tener valor. Es decir, proyectar, nosotros como CREVA no proyectamos. Lo que hacemos es tomar fuentes o tomar otras fuentes que sí lo hacen, que por ejemplo puede ser el Fondo Monetario, puede ser incluso el Banco Central todos los meses abre una encuesta a 50 instituciones, entre públicos y privados, entre economistas y universidades, y les da 3 o 4 consignas, entre ellos es, por ejemplo, ¿cuánto creen que va a estar la inflación este año? Las grandes empresas en Argentina hacen lo mismo, tienen su propia proyección, y en función de eso irá su actualización de precios y sus ventas. Y en cuanto a inflación, se estima un 41% este año. Entonces ahí uno ya hace una proyección. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Es alto? Después vemos si es alto o si es bajo. Claro. O si uno esperaba un 20. Es decir, esperaba después de un 55, esperaba un 20% de inflación, es bastante irrisorio. Sí, y en relación con eso, tenemos también por el otro lado al trabajador que el salario no responde de la misma manera. Bueno, pronosticar un aumento de salario también se puede hacer. En función de la inflación. Si la inflación se cree que va a ser un piso del 40, uno, digamos, cualquier sindicato estaría pensando en acercarse lo más, digamos, lo mayor forma posible a ese 40, lo cual vemos en la realidad que es muy difícil. Digamos. Sí. Muy difícil si uno tuvo una inflación de 55, que tu salario se haya ajustado a ese mismo valor. Primero porque no, vos estás pensando cuánto va a ser la inflación a fin de año. Uno está especulando en ese sentido y uno está diciendo, bueno, por ejemplo, Camionero cerró con el 26. Entonces, Primerío, creo que debe ser el primer sindicato en el 2020 que cerró, y es un parámetro. Nada, es algo a seguir. Digamos, poco, mucho, después estarán las versiones estas. Si es del 40 la inflación, si se estima que va a ser de 40 y uno establece en 26, le quedan 14 puntos porcentuales por debajo. Pero si la inflación no es del 40 y termina siendo el 50 nuevo, que estamos a la mitad. El sistema previsional argentino es el peor porque es problema en todo el mundo, pero aquí es peor que en otros lados, en otros países, en el sentido de lo que le significa al Estado. Lo que pasa acá, creo que lo habíamos hablado la otra vez, tenemos un público, uno diría un público que no se renueva, tasa de natalidad muy baja, tasa de, digamos, de esperanza de vida ha ido creciendo en Argentina. Eso significa que, y encima tenemos un problema de desempleo, un problema que el país no crece. Cuando el país no crece hay bajo desempleo, y cuando la inflación es tan alta hay problemas de pobreza. Entonces cae en estos últimos años muy poca gente que aporta o que se integra al mercado de trabajo. Entonces, si hay poca gente que se integra al mercado de trabajo, hay poca gente que está, digamos, aportando al sistema, digamos, jubilatorio, y los que están, los jubilados están como desamparados, porque en definitiva no tiene el Estado demasiado dinero como para solventar, digamos, las jubilaciones, y además con la inflación aumentó absolutamente todo. Es decir,
no se ajustaron los salarios o las jubilaciones, aumentaron los medicamentos, aumentaron los precios en general y este digamos, segmento es uno de los más perjudicados. Yo a veces desde la ignorancia, de la falta porque uno es periodista, no es licenciado en economía ni nada por el estilo, pero aplica todo lo que voy al supermercado, hago compras, me jubilo, le dieron jubilación a mi mamá que no aportó nunca. ¿Eso qué significó también? Bueno, eso estamos hablando de hace más de 4 años atrás. Bueno, por eso te digo, con todo, porque uno a veces cuando dice estas cosas, sí, parece que fueras militante político. No lo hago. No. Lo hago desde el punto de vista de la ignorancia y de lo que significa, porque si ves que otros países mucho más avanzados que nosotros tienen problemas con la previsión social, nosotros tenemos, con todo lo que has comentado, más este hecho, ¿cuánta gente se jubiló que no aportó nunca en su vida? Bueno, ese es un tema. Es un tema en el sentido de hay mucha gente que no aportó porque no trabajó, porque no pudo, porque no quiso, por un montón de variables. Lo concreto que no tiene la cantidad de años suficientes aportado al Estado como para poder después, una vez que se jubila, tener una jubilación mensual. Entonces, ¿qué hace el Estado? Que el Estado tiene que tener políticas públicas, económicas, etcétera, que cuide una nación, en definitiva, por lo menos que las oriente. No digo que sea un Estado benefactor, pero sí que tenga un rol activo. ¿Qué hace con esa gente que no aportó? ¿Los abandona? ¿Es su responsabilidad? ¿Es la responsabilidad de que no quiso trabajar o no pudo o no completó los años? Porque ahí tenés un mundo. Gente que nunca trabajó, gente que trabajó 20 años y después no pudo porque tuvo un problema físico, etcétera, o familiar. ¿Y qué hacemos? ¿Los dejamos morir, digamos, entre comillas? ¿O el Estado se ocupa? Bueno, hace más de 4 años, cuando vino Cristina, con un Estado más, podríamos decir, populista o de redistribución, que hizo, incorporó, yo no sé si eran alrededor de 3 millones de personas, sí, incorporó a esa cantidad que era enorme a darle la jubilación. Es decir, es como que supuso que trabajaron todos los 30 años y los incorporó. ¿Es una buena medida? Bueno, depende desde qué ámbito de la economía lo mires. Si es del sector privado te dirá una cosa, si es del sector, digamos, del propio jubilado que aportó, y es fácil, se hubiera sabido, ¿no? Con el diario del lunes, se hubiera sabido, no hubiera trabajado, pero bueno, eso son todas jubilaciones mínimas. Sí, nadie puede vivir tampoco, digamos, con esa jubilación. Nadie puede vivir, pero los incorporó. ¿Fue una medida justa? Bueno, habrá que charlarlo, pero fue una medida, digamos, en contra del Estado. Bueno, sumó 3 millones de personas que no estaban jubiladas y que ahora se tiene que ocupar. Es decir, incorpora, uno diría a nivel técnico, más gasto. Y uno podría decir a nivel técnico, bueno, sacá a los 3 millones de jubilados, volverlos a la calle, ¿quién se ocupa? Es decir, es complejo eso. Sí, y tampoco es que se pueda cambiar tanto el sistema. No, yo no quisiera dar un juicio de valor, pero si uno dice, desde la persona que no pudo, no quiso, tuvo un inconveniente, hoy el Estado se ocupó. Ahora está bien, cuando te ocupás tenés que ocuparte no por una cuestión política, sino de acá a décadas, a poder mantener ese nivel de haber incorporado 3 millones más de jubilados. Sí, ¿y cómo afrontar todo esto? ¿Hay alguna manera en la que uno dice, bueno, la situación claramente no es alentadora, porque recién mencionabas la inflación, pero después tenemos que hablar de vencimientos, hablamos de bonos, siempre estamos hablando de algo más que va a terminar eso es verdad, complejizando la situación? Eso es verdad. A ver, esperar en un mes y medio que las cosas se resuelvan, ya no se los voy a decir a ustedes me lo están diciendo a mí. Es decir, es muy complejo. Este año, como decíamos, inflación piso del 40%, va a haber una caída de la economía, la actividad económica o del Producto Bruto Interno de 1.2, 1.5%. Todavía el INDEC no lo comunicó, pero seguramente la caída del año pasado será cercano a 3%. Esto va a ser la mitad, es decir, vamos a estar en negativo, pero no tan mal, podríamos decir. Mal, pero no tan mal. Pero uno dice, fíjate, 55% de inflación, 40-41, es decir, baja 15 puntos porcentuales, no es menor. El PBI va a caer 3%, ahora va a caer 1.5 como máximo. Salarios va a haber un reacomodamiento, pero muy posiblemente por detrás de lo que va a ser la inflación. Eso no puede llevar a concluir que quizás tengamos un tercer año consecutivo caída de salario real. Claro. Lo cual, digamos, y el tema de la deuda. El tema de la deuda, tenemos grandes vencimientos este año a nivel provincial y a nivel nación, que si no lo refinancian, lo reprograman o como le quieras llamar,
evidentemente no lo vamos a poder pagar. ¿Y cómo ves este marcha atrás del gobernador de no pagamos bonos, vamos a lo que sea, no tenemos la plata, no tenemos el dinero, no podemos pagarlo, vamos a pedir una prórroga de vencimientos y de pronto marcha para atrás y hay que pagar? Bueno, en función de lo que uno leyó y de lo que estudió, es decir, la negociación fue mala. Por esto que vos decís, digamos, 250 millones de dólares, si es mucho o poco, depende contra qué lo compares. Claro. A mí dame 250 millones de dólares y no vengo más acá, me voy a la Polinesia a vivir. Para un gobierno provincial que genera mucha producción, y te diría que Buenos Aires es una de las provincias, si no es la provincia más rica de la Argentina, no 250 millones, a mi entender, no es un monto muy grande, menos a nivel nacional. Pero cuando tenés una provincia que está complicada, un millón de dólares es mucho. Es que termina siendo determinante, por ejemplo, para no pagar parte de la cláusula de gatilla docente. Está bien, entonces uno dice, vamos a renegociar. Lo que se dice es que no hubo buena comunicación, del gobierno. Esperó hasta el último momento que el gobierno le tirara un... Bueno, a ver, tiene que estar alineados. Son del mismo signo político, está bueno que estén alineados, está bueno que haya comunicación entre ellos. Como es Buenos Aires con Nación, será otra provincia del mismo palo con Nación, que tenga también sus complejidades en cuanto a deuda. Si Nación dice, mira, yo tengo problemas para pagarle al fondo o a los acreedores, ¿por qué te voy a salvar a vos para que vos pagues tu deuda? Fíjate cómo vos lo manejás. Y después tendrán sus criterios y decisiones, porque por ahí es una estrategia mandar primero a la provincia de Buenos Aires antes que Nación. Sí. Digamos, yo no estoy en la cocina de qué hablaron. Tal vez parecía un poco federal la propuesta, porque al menos es lo que ahora uno pensando ya con varias semanas de lo que pasó, decir, bueno, tal vez ayudar solo a la provincia de Buenos Aires cuando fácil de las más complicadas hay 3 más que acompañan la situación, después en realidad todos tienen problemas, pero es un poco más federal de, bueno, tratemos de que cada uno pueda resolver de la manera que pueda su situación y después bien, vemos qué pasa. Ese es un criterio y vamos y probamos a ver qué pasa. A ver Intentando. Porque la otra es que la Nación, si le da una mano a la provincia de Buenos Aires, le va a tener que dar una mano al resto. Si no le da mano a la provincia de Buenos Aires, ya sabe el resto que ni siquiera va a ir a hablar con Nación. Después, eso es cómo encararon la propuesta. La propuesta también se dice que no hubo mucha comunicación con los acreedores y no se mandaron. Dijeron, bueno, vamos a pagar el 1 de mayo, necesitamos una adhesión del 75, apenas tuvieron el 10 y un fondo común de inversión, digamos, muy grande, ahora no recuerdo el nombre, se le plantó y le dijo que no. Entonces, bueno, dieron marcha atrás. Y quizás la otra cuestión era, bueno, está bien, no quieren, no logramos la adhesión. Bueno, a ver, ¿cómo podemos pagarlo? ¿No? El tema de en cuotas que se habló. Bueno, no te puedo pagar, pero déjame que yo ahora te pague tanto por ciento hora. No, claro. Directamente lo pagó. A ver, lo negro o el lado oscuro es el proceso medio desprolijo y que sentó una base compleja a Nación, porque dice, bueno, si son del mismo palo, es Kicillof, no es cualquier otro gobernador. Me lo plantea de esta forma, ahora Nación... digamos, ¿cómo me lo vas a venir a plantear? Tiene un costo político. Tiene un costo político. A nivel, digamos, internacional. Por otro lado, poder haber dicho, bueno, está bien, no quieren, no pago. Me declaro un default y se terminó. No lo hizo. Entonces el lado bueno es que no lo hizo y pagó todo, se terminó. Claro, sobre todo igual teniendo a los dos referentes, uno político y el otro económico afuera, ¿no? Tratando de negociar y ver cómo íbamos a paliar esta situación. Tenías a Guzmán en Europa con la gira con Alberto, sí, reunidos con gente del FMI, intentando resolver esta situación, y Alberto Fernández buscando el respaldo con el resto de los políticos importantes del mundo. Bueno, es eso, es sentar un precedente relativamente negativo a Nación que salió, porque ya regresaron, que salió a Europa y ahora a los principales países europeos el apoyo en cuanto a la renegociación, cosa que lo logró y también lo logró del propio presidente de los Estados Unidos. Ahora lo que tendrán que aprender es, bueno, siempre hay lecciones aprendidas en este caso. No es la única deuda que tiene provincia y que la saldó y no tiene más deuda, tiene mucho más deuda, que se le vencerá el año que viene, alguno este año, entonces tendrán que encarar las negociaciones de forma distinta. Digamos, cuando uno encara una negociación, no queda otra que sentarse con el tenedor de bono, sí, y negociar y consensuar. Es verdad que de muchos tenedores siempre te encontrás con alguien que está esperando que la provincia entre en default. Está especulando con porque eso. Porque apuestan a eso. No es la primera vez que lo hacen con Argentina. Hay los buitres, fondos buitres, que bien los conocemos, están esperando que Argentina caiga.
porque los juicios son millonarios. Sí. Y eso es su negocio, y hay que entender que ese es su negocio. Pero hay otros tantos tenedores que no, que digamos, en función de cómo viene la economía argentina, le viene bien una reestructuración, una nueva propuesta, cancelar deuda vieja por deuda nueva con otros plazos, etcétera. Bueno, entonces ya pensando en el 2020, para la gente que nos está escuchando, vos no sé si hay alguna recomendación, no sé si hay una manera de decir, bueno, se va a encarar de esta manera. Uno recomienda que el que puede tener un mínimo ahorro lo puede hacer de determinada manera. Hay maneras de... Lo que podemos decir que el 2020 va a ser un año, no sé si de transición, pero va a ser un año con no tantos números positivos, pero mejor que lo que hemos venido padeciendo, digamos. Claro. Por lo menos que el 2019. Es decir, vamos a caer menos, pero en términos negativos. La inflación va a ser menos que el año pasado, pero va a ser alta. Salarios, suponemos que va a haber un reajuste, no va a alcanzar, no van a ser similares a lo que va a ser el ajuste de la inflación. Vamos a tener supuestamente superávit comercial. Es importante que nuestro país tenga superávit comercial. Ahora están diciéndole al Fondo Monetario que le están prometiendo para renegociar la deuda superávit gemelos. Superávit gemelos es un superávit comercial, significa vender más de lo que uno compra, tener ahorro genuino y gastar menos de lo que uno recauda. La recaudación de enero a nivel nación no fue buena. Digamos, no de enero, perdón, de todo lo que fue el 2019 no fue buena. Siempre está por debajo de la inflación y no está bueno tener una recaudación que sea por debajo de la inflación. Las tasas de intereses han caído, eso es interesante, todavía en niveles altos. Los plazos fijos que uno tenía la posibilidad de ahorrar a través del plazo fijo y empardar o igualar el nivel inflacionario, son negativas las tasas. ¿Qué significa eso? Que vos tenés una inflación del 40%, pero tu plazo fijo hoy te está rindiendo un 35, 34%. Estás 10 puntos por debajo. Eso significa que si vos la plata la tenés en tu colchón, hoy tu dinero se te desvaloriza 40% en el año. Es un montón. Sí. Si lo tenés en el banco, se te desvaloriza 10%. Digamos, 10 puntos porcentuales. ¿Dólares no puedo comprar? Dólares está restringido. Es verdad que en el blue o en el mercado informal está un poco más barato que si vos lo comprás por el sistema formal. Sí. El sistema formal es 63 más 30. Y el blue está 77. Si lo querés comprar, 78, 79, depende de la casa de cambio donde vos vayas. De todas formas, bueno, es un dólar alto. Sí. Y el que tiene más poder de ahorro quizás pueda ir a un fondo común o a la bolsa. La bolsa está ahí, está a un nivel alto, pero sube y baja permanentemente. Quien invierte en bolsa tiene que pensar en largo plazo. Para pensar en el día a día tenés que tener otro perfil de inversión. Hay que tener un espíritu para vivir en este país. Realmente es complejo, es un año... A partir del 2021 la inflación se estima que va a ser un 35, en el 2022 un 25, es decir, el proceso de crecimiento de la inflación va hacia abajo en los próximos años, incluso en el 2021 se está estimando en un crecimiento de la economía argentina. Vos pensás igual que el sector automotriz ya está reactivándose de cierta forma, de a poco empiezan a verse otros ánimos y todo lo que haga el gobierno hoy tiene que ver con las expectativas. Si el gobierno hoy genera buenas expectativas, el proceso de mejora va a ser más rápido. Claro. Bueno, y el CREVA, ¿qué también está esperando este año? ¿Cómo van manejando? ¿Cómo fue creciendo también? ¿Cómo estipulan? En trabajo, en lo personal. ¿Nosotros? Sí. Bueno, mucho. Buena la pregunta y te lo agradezco porque no lo hacen nunca. Y está bueno contar a la audiencia porque nosotros hace un poquito más de 2 años y medio que yo me incorporé al CREVA con el equipo de trabajo con el que estaba y con el que incorporamos nosotros y tenemos hoy 8 productos. Hoy hacemos inflación, que es lo que hacíamos antes, hacemos un informe económico regional, un informe agropecuario regional. Incorporamos en el informe económico regional a otras localidades de la región, Pigüé, Puan, Pringles, Dorrego. La idea es seguir sumando otras localidades. El Interland de Bahía Blanca. Exactamente. Después tenemos intenciones de sumar, digamos, a Tres Arroyos, ir de a poquito porque lleva tiempo y tenemos una estructura que ya estamos bastante al tope, que es la pregunta que vos me estabas haciendo. También, digamos, publicamos un informe que es Canasta Básica Alimentaria, que nos da la línea de pobreza e indigencia para Bahía Blanca. El índice de salarios, que es lo que vos preguntabas recién. También tenemos un informe de precariedad e informalidad para Bahía Blanca.
y lo que es el indicadores de actividad económica, que lo estamos lanzando a final de mes, y también nos estamos ocupando y haciendo consultoría. Eso es lo que nosotros queremos establecer en Bahía. Queremos ser uno de los principales centros de consultoría. Lo estamos haciendo actualmente y queremos darle más valor. Así que la tarea es mucha. Sí. El año pasado, un dato no menor. Estamos publicando, eso es interesante. No solo todos ustedes nos levantan con nuestras publicaciones, los cuales agradecemos, sino también estamos desde el marzo del año pasado publicando en diarios de Buenos Aires, digamos. Claro. Infobae es uno de ellos, Cronista, nos han mencionado de en referencia, Página 12. tan claro. Entonces estamos teniendo buena visibilidad y eso nos pone más que bien. Bueno, y por suerte la economía les da bastante trabajo, así que... El año pasado, tuvimos 200, yo digo este dato, 200 entrevistas en radio y televisión tuve yo. El otro día vino unos colegas de ustedes al CREVA y le decía, ustedes que están en el medio permanentemente sabrán o tendrán identificado qué persona habla 200 veces por radio Nosotros te hemos televisión. molestado 198, probablemente. Pero Pero- la gente, viste, quiere saber, que tener una idea de lo que pasa. Nosotros en economía sabemos lo mínimo indispensable y la sufrimos, pero mucho. Sí, es así, la sufrimos todos, ¿eh? Nosotros que trabajamos ahí permanentemente, a veces nos dicen, bueno, 55%, ¿lo sorprende ese indicador? Bueno, no me sorprende porque yo lo sigo día a día, pero 55 es una locura. Un tema endémico en el país, ¿eh? Yo en el año 94 nos sacamos una parte de la lotería, una parte importante de la lotería, y hubo muchos compañeros que perdieron la plata un año después, en los bancos. O sea, Sí. no es algo de ahora, es algo que No, venimos permanentemente con... décadas en un tenemos, nos país cuesta que- horrores poder combatir la inflación, horrores, y ahora tenemos la cuestión que decía ella recién, tema de la deuda, es algo que también hace décadas que venimos lidiando con deuda y que nos terminamos ahogando, digamos, resolvemos a veces, y en este caso no fue, pero a veces resolvemos el futuro inmediato y complicamos a generaciones futuras, que es el año, digamos, hace 2 años no resolvimos nada con la deuda que tomamos al Fondo Monetario, porque tomamos la deuda y a partir de ahí tuvimos 3 grandes devaluaciones y lo que ocurrió... Sí, el otro día preguntaba una oyente, dice, ¿por qué tanta plata? La gente de SUTEA, ¿por qué tanta plata pedía al FMI y a nosotros no nos puede pagar la cláusula gatillo? Lo que no entendimos es que tomamos plata para pagar vencimiento, para pagar intereses, porque en realidad no es para solucionar un problema, es para No. seguir pagando ¿A lo vos- que a vos debemos. te parece No, que, es así. ¿A vos te parece que el país se maneja muy distinto a lo que se maneja la gente? El argentino de por sí gasta más de lo que gana. Y ahí está la... Bueno, siempre terminamos yendo a lo que es a la cultura, es cultural, somos así los argentinos. No te digo todo, digamos, no es, es fácil englobar a todos, porque hay gente que labura muy bien, que se proyecta, que planifica, que se preocupa, que es buen profesional, pero bueno, esos son los que no se ven por ahí. Claro, es cierto. Bueno, Gonzalo, te agradecemos por haber No, venido por hasta favor. acá, por comentar más sobre el tema económico, que a mucha gente le interesa, a nosotros nos gusta en particular, nos gusta mucho y nos preocupa también. Por eso hay que Bien. ocuparse, y invitándote a vos también es una buena manera de abordar todos estos temas que nos generan dudas, pero así se desarrollan Bueno. y quedan claros. Así Me que alegro. te deseamos que tengan muy buena continuidad, que sigan con la consultoría, que le están metiendo mucha garra, y nosotros, por supuesto, cuando quieran, están las puertas abiertas para venir y seguir hablando de la Perfecto. economía. Así, Agradezco muchas gracias. la invitación y bueno, a disposición. Muchas gracias, Gonzalo. 8:46 de la mañana, nos vamos a hacer la última pausa y volvemos en unos minutos nada más con el resto de la información. ¿Querés contarnos lo que pasa en